Somos, en España, entonces, somos los únicos que no disponemos de vertedero. Exacto. Como comunidad autónoma existe solo un pequeño vertedero para incidencias en el Ayuntamiento de Palma o la incineradora por si hay alguna avería o demás en ese y uno en la zona norte para rechazos nuestros como el yeso o demás que ahora ya vamos a valorizar, pero con muy poca cantidad. Es decir, nosotros a nivel de cifras, para que te hagas una idea, ahora actualmente más del 98% del residuo de construcción y demolición vuelve a tener una vida. Es decir, la máquina tiene la capacidad de aspirar con una presión que solo se lleva el plástico. O sea, exacto. Bueno, tú le das una potencia y son unos captadores sobre las cintas sobre los que va el material y ahí aspiran. Al nivel que tú le des, pues a determinados plastiquitos finos, es decir, papel film que te pueda venir o cualquier maderita también incluso pequeña y polvo. Y el polvo pues lo recuperamos a través de un filtro de manda. Ya te digo, sirve para el polvo para uso de áridos también. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más con nosotros en Minimal Design Talks. Hoy con nosotros tenemos a José María Bauzá, director general de McInsula. McInsula a todos os suena, supongo, el nombre, pero yo creo que muy pocos sabéis cómo funciona y exactamente lo que es. Sabemos que es una empresa que está dedicada y especializada en la gestión de residuos, pero va mucho más allá. Así que, José María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Y como empezamos cada podcast, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y qué es McInsula? Bueno, yo soy actualmente el director general de McInsular y bueno, llegar aquí pues llevo actualmente desde el 2003 en la empresa. Empecé como director financiero. Yo vengo del mundo de la auditoría y de la consultoría. Estuve trabajando unos años en Arthur Andersen y en Deloitte. Y luego pues me surgió la oportunidad de montar este proyecto. Además fue desde cero. Es una filial de la empresa TIRME, que es la empresa que gestiona los residuos urbanos de aquí de Mallorca. Y entonces montaban esta concesión administrativa, que es una concesión a 25 años, donde tenías que hacer todas las obras, las infraestructuras, para dar la gestión de los residuos tanto de construcción y demolición como los voluminosos, es decir, todos los muebles, enseres que te llegan de los diferentes municipios, como también los neumáticos fuera de uso y los electrodomésticos. Entonces, bueno, me metí en el proyecto arrancando de cero, fui el empleado número uno, tuve que montarlo todo un poco desde cero y empezamos pues, durante un periodo más o menos de 3 años de obras y luego en el 2006 ya iniciamos la actividad. Y la actividad pues hasta la fecha. Este año que viene, en febrero, haremos 20 años de actividad ya en Mallorca. Y bueno, con ganas, pasé ya desde el 2011 de la parte financiera a la dirección general, es decir, ya llevo 14 años llevando la dirección general. Y bueno, con muchos retos, cada vez con mayor volúmenes, mayores retos, mayores obligaciones de hacer las cosas mejor. Y bueno, eso es un poco mi historia y mi dedicación hasta ahora. Pasaste de los números a lo que es la dirección general, sí. Pero todos conocemos, bueno, McInsula, para el que no lo conozca, gestiona los residuos y todos los que nos dedicamos pues al mundo de la construcción o derivados tenemos pues de algún modo que colaborar con ellos, ¿no? Y todo el mundo siempre pues se queja de lo que es el pago de la gestión, que es lo que te deben decir siempre, ¿no? Hay que pagar muchísimo por la gestión de los residuos, etcétera, etcétera. Pero después, cuando visitas el establecimiento o la fábrica, te das cuenta de la gestión que hay detrás y de lo complejo que es. Porque para que la gente entienda qué es lo que hacéis, es decir, vosotros a diario todo el residuo generado en Baleares pasa por vosotros de algún modo, ¿no? Sí. Y a diario pues van llegando camiones, no sé la cantidad, muchísimos, y llevan todo tipo de residuos que vosotros encargáis de gestionar, almacenar. ¿Cómo funciona? Bueno, sí, la gente a veces nos conoce porque tiene que darse de alta en un contrato, siempre, sí. Tarifa, pero nos cuesta muchísimo y lo hacemos, pues hace años puesto en redes, visitas como la que tú hiciste, todo el mundo está invitado a visitar las instalaciones, es lo que queremos, y luego cuando ve la instalación entiende un poco el porqué del coste de la gestión. El cambio a veces o la gente, el entender por qué cuesta el dinero a hacer una gestión, un buen reciclaje, viene porque años atrás no se hacía también. Es decir, normalmente pues, se vertía esto en antiguas canteras o vertederos de una forma pues, alegal o no había control administrativo. ¿Cuánto hace que ha cambiado el control administrativo? Porque ahora es ilegal hacer eso, entiendo. Sí. Claro. Todavía ha habido algunas excepciones, sí. pero ya está fuera de la legalidad y ya se ordenó esto a partir del 2002.
se hizo una orden provisional donde ya se hacía un pretriaje más o menos manual para poder cumplir con normativa, pero anterior al 2002 la gestión pues no estaba arreglada ni había un control sobre la misma. Entonces, claro, el nivel de gestión y el resultado también, por lo tanto, el coste económico era otro. Prácticamente era pues verterlo en determinados sitios o Sí. agujeros y luego taparlo. Es decir, con lo cual eso Una pues locura. no tiene contexto. Entonces pasas de una gestión o ni siquiera gestión, es decir, simplemente una actividad que se hacía, a una gestión donde nosotros somos una concesión administrativa, es decir, el titular del servicio al final es la administración, el Consell Insular de Mallorca, lo ordena a través de un plan director y toman una decisión que la tienen también tomada a nivel de urbanos, que es que no quieren vertedero en Mallorca. Eso es muy diferencial respecto a todos los sitios de la península, incluso en Europa, excepto en algunos países como Holanda, que no tienen relleno y utilizan mucho los residuos de construcción. Entonces, el no querer un vertedero lo que te hace es que tenemos pues unas instalaciones que tienes que limpiar todo el residuo para al final valorizarlo todo, ¿no? Claro, lo tienes que limpiar al momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. O gestionarlo de una manera que desaparezca, porque somos, en España, entonces somos los únicos que no disponemos de vertedero. Exacto. Como comunidad autónoma existen solo un pequeño vertedero para incidencias en el Ayuntamiento de Palma, la incineradora, por si hay Sí. alguna avería o demás en ese esto, y uno en la zona norte para rechazos nuestros como el yeso o demás, que ahora ya vamos a valorizar, pero con muy poca cantidad. Es decir, nosotros a nivel de cifras, para que te hagas una idea, ahora actualmente más del 98% del residuo de construcción y demolición vuelve a tener una vida, ¿no? O sea, se vuelve a utilizar en obras, se vuelve a utilizar para restauración de espacios degradados, como canteras, como para jardinería, pues también nos entra bastante material terroso y demás. Y luego todo lo que son hierros, plásticos que podemos valorizar, los llevamos a reciclar para que tengan un nuevo uso. Y determinados elementos o residuos como los trapos, maderas no valorizables y demás, lo que hacemos son una valorización energética a través de la incineración, es decir, lo consumimos al final como un recurso, como una alternativa combustible, ¿no? Y se hacen pues, para consumo energético. Con lo cual, esto a nivel de cifras no encontraremos nada parecido, excepto en el norte de Europa, en Baleares. ¿Por qué? Pues se decidió ese esquema, es decir, no tener vertedero para los residuos de construcción y demolición, los voluminosos tampoco, y los electrodomésticos, con lo cual la instalación al final no deja de ser, pues lo que tú has dicho, una fábrica, donde yo digo que antes de fabricar tenemos que limpiar lo que nos llega, porque todos los que os dedicáis ahora lo veis. Ahora, eso es otro contenedor sí. nos llega, pues el que va camino al contenedor de basura y deja ahí pues No. la basura, Sí. o el bocadillo del operario, es decir, la lata, todo eso cuesta en concienciación. Entonces tenemos que limpiarlo todo y luego sí que pues queda, una vez en ese residuo ya más pétreo, puesto un proceso de machaqueo parecido a la cantera, donde hacemos unos residuos reciclados que pueden volver a ser usados en la construcción para determinados usos que no requieres un aire natural, con lo cual el efecto es doblemente beneficioso. Por una parte tienes que estás utilizando o aprovechando un material para que vuelva a ser usado en la construcción, y por otra parte estás quitando menos, o sea, no tienes que hacer tanto uso de áridos naturales y consumir tanta materia prima de aquí de Mallorca para determinados usos que no es necesario. Pues somos pioneros, ¿no? Estamos Sí, al máximo en Europa, a nivel europeo. Sí, sí. O incluso mundial. En Holanda, en Alemania encontrarás, incluso ahora en Reino Unido, también están habiendo instalaciones de ese nivel. Por necesidad lo tienen ahí, porque al final no tienen canteras y el material les es muy caro de importar, con lo cual sí que tienen este tipo de instalaciones. Y en Mallorca, pues tiene sentido porque es un territorio muy limitado. Claro. Y entonces, pues nadie, ni ningún municipio quiere un vertedero, ni tampoco cada vez cuesta más pues la apertura de nuevas instalaciones extractivas de piedra y demás, con lo cual hay que intentar buscar el aprovechamiento al máximo de los residuos como recursos, no verterlos y aprovecharlos. Claro, y tener un vertedero al final, pues el ambiente que te crea, ¿no? Los inconvenientes generados, me imagino que son súper contraproducentes. Y es a partir del 2002 pasamos de excavar y tirar
Que en esa época yo me la perdí un poco, ¿no? Pero que tú excavabas, enterrabas y nadie te pedía nada, ¿no? No teníamos los famosos albaranes que luego explicaremos, no había nada de eso, ¿no? No, No había ningún control del residuo de obra. más te Tú diría. tumbabas, nada, ya está, ¿no? Eran, bueno, sobre todo había una serie de contenedores de recogida de Sí, obras pero y bueno, esos contenedores pues normalmente acababan pues en fincas rústicas, me imagino. en espacios degradados, en canteras, en antiguos vertederos municipales que también ya se cerraron todos. Es decir, también la basura urbana años atrás, Vale. antes del 95, cada municipio tenía sus vertederos. Ahí acababan los muebles, los electrodomésticos y los escombros en algunos casos. Con lo cual todo eso al cerrarse y no haber vertederos, y los que eran alegales pues también cerrarse, crean esa necesidad de crear una instalación que pueda gestionar de manera correcta todos esos Y materiales. el escombro, al no ser biodegradable, pues queda de forma perpetua, entiendo, enterrado, pero nunca llega a desaparecer. Me imagino que algunos materiales sí que deben filtrar o se deben ir evaporando o consumiendo de alguna manera, pero lo que son hormigones y materiales así, pues es imposible que se erosionen o No. desaparezcan. Siguen ahí y... Bueno, si son materiales inertes, pues Sí. tienen menos consecuencias, pero siempre, como te digo, y vemos en los contenedores, cada vez se está tirando mejor, pero todavía no del todo bien, pues vienen todo tipo de materiales. Es decir, vienen materiales peligrosos, botes de pinturas, siliconas, Sí. todo eso sí que junto con el material de residuo de construcción vertido, pues es el que crea un problema ambiental. De hecho, el mayor problema cuando surgió la necesidad fue en la zona del Arenal, en las canteras que había allí, pues se creó un problema de salubridad y entonces pues se decidió cerrar. Entonces al final creó un problema de decirle a la gente, los transportistas, dónde iban estos residuos. Ya. Y fue la necesidad de publificar el servicio porque a nivel de iniciativa privada pues no había sido exitoso su resultado. Y vosotros en el 2002, entiendo que por la localización que tenemos, tomáis la decisión o se toma la decisión de emprender pues este tipo de actividad sin vertedero. Ujú. Y creáis este tipo de fábrica que le he llamado. Pero ¿cuánto se tarda en montar esto? ¿No? Porque o sea, es algo, es una evolución, entiendo. Bueno, no es una decisión que pueda salir desde Mac Insular, es decir, esto es una planificación de la administración. Hay un plan director Ujú. en el cual esas estaciones que habían hecho de manera provisional se integran dentro de este plan director y sale a un concurso público. Es decir, nosotros al final lo que hicimos es presentarnos a un concurso de la administración en el cual ellos ordenaban qué tipo de instalaciones querían. Tú podías hacer mejoras o demás y lo que tenías que hacer era la inversión inicial de crear esas instalaciones y tenías pues unos 25 años de explotación para Vale. hacer el retorno de esa inversión. Entonces ahí es donde nosotros nos presentamos, ganamos el concurso, tardamos 3 años en hacer las instalaciones, son 8 instalaciones. Vale. Hay a menos de 25 kilómetros tienes cualquier instalación de Mac Insular para un usuario de Mallorca. Son 6 centros de transferencia y dos fábricas, como dices tú, de arios reciclados, una en la zona norte, que es Santa Margarita, y otra en la zona sur, que es la que visitas, Buñola, que es la principal. Es decir, se planificó y tomaron de ejemplo, pues miraron hacia Europa, porque si no hay ninguno en España, claro, se centraron, vieron un poco, has comentado Holanda, ¿no? Inglaterra, ¿no? Sí. Y tomaron ese ejemplo, me imagino que se redactó un proyecto y se licitó de alguna manera y vosotros entrasteis en el concurso y lo ganasteis. Sí, al final el ejemplo, porque sí que lo que es el diseño interno de la instalación sí que es propia luego nuestra. Es decir, al final la experiencia que teníamos, de nuestros socios también, lo que pasa es que te condiciona, te presentas a un concurso que al final no tienes un vertedero y tienes unas obligaciones de sacar un material, con lo cual sabes el material que entra y sabes la complicación o ¿Y de qué salís? que salir. Entonces ahí sí que hicimos nosotros toda esa ingeniería de montaje, es propia, no es una instalación comprada de fuera, donde hay diferentes tipos de equipos, de cribas, materia de minería, hay cabinas de triaje, hay equipos de limpieza de los residuos, separadores neumáticos, es decir, mucha tipología de maquinaria, tanto de limpieza del residuo como de fabricación luego de los áridos. Y esto pues se hizo conjuntamente, pues al final nuestros socios principales es Tirme, pero sus socios en ese momento estaba Fomento de Construcciones y Costradas, está Urbaser, que era el grupo ACS, y luego tenemos también dentro del accionariado
pues se ofreció a los promotores y constructores de Baleares a través de las asociaciones. Hay unos 40 empresas de la Asociación de Constructores y Promotores, que son los clientes, para que conocieran también al final lo que se hacía y decidieran un poco pues, cuál era el modelo de gestión en Mallorca. No, pues es súper interesante porque, por ejemplo, ¿qué volumen diario? Porque es que yo creo que no nos imaginamos nadie qué volumen No. diario hay. Porque yo he venido, yo los he visitado personalmente y lo primero que vi era camiones, pero una cola de camiones entrando y saliendo sin parar. Cuando volví a salir, lo mismo. ¿Qué volumen manejas diario? Bueno, ha sido muy variable Bueno, durante toda la concesión. más o menos, Y ¿no? hemos tenido diferentes fases, luego te explicaré ahora porque ahora estamos en máximos históricos. Ahora. Sí, sí, en los últimos, el último año es con diferencia pues algunas cifras que no pensábamos llegar. Es decir, la instalación sí que está preparada hasta 1 millón de toneladas, es decir, eso sí que se preveyó al final. ¿Un millón de toneladas? 1 millón de toneladas al año. Al año. Al año. Luego te diré en cifras para que os No, hagáis no, una idea, es que porque es una barbaridad. no te haces la idea. Eso sí me puede hacer el Bueno, paralelo en volumen. Acá, para que te hagas una idea, son 750 kilos, más o menos. Una saca 1 millón de toneladas. pobres, pues es 1 millón de toneladas. Actualmente, entre todos los residuos, estamos por encima de los 820.000 toneladas. Es decir, ya estamos acercándonos a eso. Y hemos tenido años, para que hagas la idea, 200.000. Es decir, la variabilidad. ¿Cuándo fue ese año? Crisis. Años de crisis, ¿eh? 2013 creo que fue el 2013, el de mayor bajada. Empezamos también con una actividad muy fuerte, cerca de 500, 600.000, pero era otro tipo de construcción. Era una construcción de obra nueva, en el año 2006, Claro. 2007, mucha vivienda de obra nueva que genera poco residuo y con un volumen de construcción muy elevado. Actualmente lo que nos ha llevado el modelo de Mallorca es que prácticamente no hay suelo. Iba a ir un poco a preguntarte eso. Sí. Ahora pues difícilmente puedes tener están haciendo ahora iniciativas para poder tener o cambiar usos de suelo, pero aún así la demanda que hay de viviendas y la falta de oferta pues hace que cada vez más el modelo de construcción no vaya hacia un modelo de obra nueva, sino que va a un modelo de demolición, en algunos casos, viviendas que ya están obsoletas, antiguas, que están muy bien ubicadas y que tienen un interés para el demandante, pues al final es una demolición y una construcción nueva y en muchísimos casos reformas. Es decir, como contaba, pues muchísima reforma, de lo mismo, de pisos de segunda mano, mucha vivienda, y esto, para que te hagas una idea, pues frente a la obra nueva, más o menos por metro cuadrado, una reforma hace 15 veces más residuo de construcción y demolición que una obra nueva. Y una demolición del orden de 40 y pico. Es decir, luego vas a construir si sumas esos metros, pero claro, al final estás demoliendo. Entonces, claro, más necesario cada vez es el sistema que tenemos, porque generamos cada vez más residuo derivado de esa renovación. Yo digo que las ciudades se están convirtiendo en las nuevas canteras de la isla. Es decir, al final... Muy interesante este eslogan, es bueno. Estamos obteniendo muchísimos materiales, mucha materia prima, que antes se desperdiciaba, pues ahora vamos a intentar aprovecharla en la medida que podamos esos recursos para evitar también la extracción de recursos naturales en la medida posible. Aunque habrá para determinados usos, siempre va a ser necesaria pues, la utilización de áridos naturales, porque para determinadas hormigones y demás, pues el árido reciclado no va a llegar a esos niveles de calidad. No, pero estabas trabajando en un hormigón, me comentaste, que luego lo comentaremos, pero para que os hagáis una idea, la idea es, has hablado del 90 y... ¿Cuánto era? 95, por encima del 98% estamos. Por encima del 98% de reutilización del material, es decir, que todo el material que entra ahí de alguna manera se reconstruye, se modifica y se puede reutilizar. Eso es espectacular. Luego entraré y te pediré detalles técnicos de ahí. Me has dicho que estamos en años récord. Mi cabeza también me ha llevado a la misma conclusión que tú te has adelantado, que es que estamos obligados a reformar. Es que no queda más remedio. O demoler porque no hay suelo, licencias van como van, es complicado, ¿no? Vamos un poco en esa dirección. Has hablado de 820.000 toneladas al año. ¿Eso qué supone al día? Para que nos hagamos una idea de lo que es la infraestructura, pues mira, el volumen, es una locura. De hecho, yo cuando te dedicas a otro sector, como me dedicaba yo, y entras en esto, y dices, ¿cómo somos capaces de generar tanto? Es verdad que al final el mejor residuo es el que no se produce, es decir, también tiene que haber una política por parte de los constructores de intentar minimizar,
Pero al final estamos, la verdad es que con un volumen de renovaciones, de demoliciones, que está generando muchísimo residuo. También se ha actuado mucho por parte de las administraciones contra las acciones ilegales y eso ha hecho aflorar mucho residuo que pasa ahora pues ya ser gestionado correctamente. Pero para que te hagas una idea, pues hemos tenido, yo creo que el mes más elevado ha sido durante este primer cuatrimestre del 2025, han sido los meses de mayor actividad que hemos tenido jamás. Y ha habido días pues que te entran del orden de más de 1.000 trailers diarios. ¿1.000 camiones al día? Con entradas de por encima de 4.000 toneladas. Claro, pero... Para que te hagas una idea, o sea, se han movido en Mallorca, pero 1.000 trailers. O sea, no te hablo de contenedorcitos claro, ni de sacas, sino si lo trasladáramos a trailers de esa magnitud en las 8 instalaciones que tenemos. es que 1.000 trailers en un día, ¿cuántos son a la hora? Es una barbaridad. Es que ¿cuántas horas tenéis abierto ahí? Bueno, ahora estamos trabajando, excepto los meses de julio y agosto. En agosto hacemos una pequeña parada de 3 semanas de mantenimiento. Pues estamos trabajando 2 turnos de trabajo. Es decir, empiezan la fábrica a fabricar a las 7 de la mañana y acabamos a las 10 de la noche, ¿no? de la fabricación. 1.000 trailers. Lo que pasa es que no podemos, no es que haríamos más, todavía algunas horas más, pero tenemos que tener luego un turno de limpieza, porque dentro de estos equipos no es material que viniera inerte como pues una cantera, sino vienen impropios, plásticos y demás, con lo cual hay un trabajo de limpieza de los equipos diarios, con un turno de limpieza, y luego un turno de mantenimiento de los equipos, ¿no? Con lo cual al final está trabajando 24 horas, ¿no? Excepto esos meses de verano, que hemos bajado un turno y medio y hemos tenido 3 semanas de esto, hemos estado trabajando pues sí parar. Y salvando las distancias del 2002, todo ese residuo se tiraba o se enterraba. Es decir, se enterraban 1.000 camiones o 1.000 trailers al día. Bueno, depende de la actividad que pudiera haber, pero sí, estamos hablando de una magnitud pues muy elevada. Es decir, sí que yo a veces cuando lo veo, incluso con los electrodomésticos que yo he visto en vertederos, antes no había una gestión y se tiraban, o muebles, porque muebles también estamos gestionando del orden ahora de unas 60.000 toneladas. Pero 60.000 toneladas, claro, son en volumen, es mucho más. El mueble tiene una densidad muy inferior al residuo de construcción. Entonces todo eso acababa desperdiciado por una parte, es decir, porque son materias primas buenas para hacer otros materiales, y por otra parte con un problema de contaminación, porque al final es un vertido que pues va a tener su proceso de transformación y afectación al subsuelo. Con lo cual ahora tú te das cuenta y dices que afloran esos números, porque esos números no existían antes. Es una barbaridad. No estaban cuantificados, no se podía medir. Es una barbaridad. Ahora lo ves y sí, ya me llama la atención. Es cómo es capaz la isla de poder asumir estas actividades, estos volúmenes. Y cuando ves además el trabajo que lleva a limpiarlo, lo que sale de eso, es decir, cómo eso acababa, pues de alguna manera mal gestionado. Y un camión, has dicho cada camión que puede llevar, más o menos. Bueno, tienes las cubetas que contratáis de 4 metros, las que ves por la calle, pues pueden estar más o menos la densidad de suelo, es decir, entre 4 y 5 toneladas. Y los trailers grandes, cuando ves demoliciones y demás, pues son por encima de unas 25 toneladas. Cada sí. Y el trailer llega, ¿no? Y entiendo que hay una báscula. Sí. ¿No? Nosotros, bueno, para el residuo de construcción hay una báscula, por peso de entrada y salida, pues tienes el peso de la carga. Y luego, como más limpio viene, más barato es. Hacemos un cálculo de una densidad. La densidad es aparente, es decir, tenemos el volumen de la caja, si es una caja de 20 metros cúbicos. Por nivel de llamado también corregimos el cálculo del volumen partido peso, tenemos la densidad. Y bueno, hay desde precios, si bien hormigón muy bien seleccionado, que pueden ir a los 15 euros tonelada, es decir, muy económicos, hasta si solo viene elementos banales, es decir, pues plásticos, es decir, nosotros al final tiene un coste de gestión mucho más elevado, pues se puede ir a 180 euros tonelada. 180 está. Pesa mucho menos, pero puede ir. Entonces, también ahí pues la labor de intentar seleccionar más los materiales. Ese punto es súper interesante y quiero hacer hincapié ahí porque nosotros de alguna manera nos dedicamos a esto y estamos familiarizados, pero la persona común que no se dedica pues al mundo de la construcción o está tan relacionado no entiende muy bien los precios, ¿no? Porque uno dice, pues a mí me ha costado el metro cúbico tanto, el otro
15, pues claro, la diferencia está ahí. Y ahora con esto se entiende muy bien que a ti te llega un camión limpio, va directamente a su zona de almacenaje y tú directamente lo puedes tratar. Que a ti te llegue el residuo mixto, que yo creo que es el que más te debe llegar, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Es el mixto, ¿no? De obra, ¿no? Que es de demolición, lo ponemos todo ahí, bueno, separamos la madera y el yeso, entiendo, ¿no? Para que no suba mucho y ahí es un poco el típico residuo que te llega a ti. Pero claro, la importancia de separarlo. Pero el constructor, ¿crees que está muy por la labor de hacerlo? ¿O tiene que estar un poco más profesionalizado? Yo creo que Va cambiando. al final hay que entender primero que es una obligación desde hace años, es decir, no es, vamos a decir, no debe ser una justificación económica el hacerlo, es decir, es una obligación, es decir, dentro de tus labores o si quieres tener determinadas además certificaciones, eso es un cumplimiento de una norma, con lo cual debería hacerse. ¿Se hace? Desgraciadamente no. Problemas que yo puedo entender en algunos casos no se hace, pues cuando tienes ocupaciones de vía pública, no tienes espacio o demás, pues es complicado. A veces el determinadas zonas o pueblos de Mallorca el poder hacer esa labor, cuando estás haciendo pues la reforma de una casa y igual tienes la posibilidad de poner solo unos cuantos contenedores y no puedes hacer esa clasificación correctamente, pero se puede ordenar. Ahora, tiene un coste añadido. Es decir, para el constructor. Al final, tienes horas de gente, separación, más contenedores, pero se debe tomar no como un tema justificativo económico, sino como una obligación que ya es legal de cumplir para que luego los materiales que podamos hacer sean de mayor calidad y demás. Esto se está haciendo, por ejemplo, nosotros ya estamos teniendo materiales prácticamente muy bien clasificados cuando hay subvenciones de Europa por detrás. Hay ahora obras importantes con espacio, entonces les exigen, si quieren cobrar la subvención, que la clasificación se haya hecho y nuestros albaranes en donde venga qué tipo de material ha venido. Entonces lo hacen. Es decir, pero claro, debemos cambiar ese chip, yo creo, de hacer ese trabajo consecuencia de una motivación puramente económica, sino como un tema de concienciación y de una gestión diferenciada. Claro, tendría que haber a lo mejor algún tipo de certificado que te homologara de alguna manera, ¿no? Porque siempre si no te vas a la cuestión económica, la rapidez, ¿no? Es decir, que es más rentable, al final miras una obra mucho, pues la rentabilidad lógicamente se tiene que gestionar el escombro, pero sí que haces una demolición, pues separar el tubo, quitar el cable y limpiar muy bien, lo he visto pocas veces, sinceramente. Sí que he visto separar el escombro, separar yeso, separar metales, separar madera, ¿no? Pero más de eso, pues ya es complicado. Bueno, pero eso ya es un gran avance. Sí, yo te diría que más de, la gran mayoría no vienen ni seleccionado eso. Es decir, madera todo viene normalmente, es una cubeta, es una reforma y viene todo junto. Es decir, eso es la gran mayoría de los residuos. Luego sí que es verdad que cuando hay una demolición sí que puede haber una clasificación del hierro, ya ellos mismos incluso a veces lo valorizan directamente, de los residuos peligrosos, porque tienes pues ya un volumen muy importante que supone los residuos de construcción, pero lo que son reformas y demás, pocas veces nos viene seleccionado y eso pues bueno, lo que implica es al final pues que nosotros tengamos que hacer ese trabajo después y es más difícil, es más fácil, es igual que el residuo que tienes en casa, pues si te viene bien seleccionado el envase, el vidrio, el cartón, pues luego el producto que puedes sacar es mucho mejor que si tienes que hacer tú esa selección de la basura pura de rechazo que te pueda venir. Mucho más rápido. Y las penalizaciones, porque siempre habrá alguno que se salta este proceso y dice lo voy a enterrar. Las penalizaciones que hay está muy perseguido. La verdad que legislativamente es complicado esto, ¿no? Si por lo que sea encuentran, ¿no?, que has enterrado o que has simplemente tirado el escombro, la multa puede ser muy importante, ¿no? Sí. Ha cambiado mucho también, es decir, yo creo que en los últimos años ha habido cada vez más concienciación. Nosotros hemos hecho mucha labor de denuncia y hemos colaborado mucho con las administraciones, pero sí que costaba al principio, es decir, pero ahora sí que ha habido, yo creo que ya en los últimos años, pues un cambio de concienciación, lo vemos todos en los periódicos, es decir, cualquier ayuntamiento, cuando hay un de esto, incluso busca al infractor, lo sanciona, es decir, ese tipo de actividades tienen que ser no como nos pasó al principio, que a veces incluso la multa era más económica que el beneficio que habías obtenido de no hacer las cosas bien.
Si no tiene que ser desincentivadora, con lo cual tiene que haber, las multas tienen que ser realmente elevadas y demás, porque además no nos olvidemos, esta gente, cuando nosotros lo hemos investigado y tenemos pues con un despacho de detectives. ¿Despacho de detectives tenéis? Sí, eso no cuando hay demoliciones, sí. hemos contratado siempre, es decir, ellos sí hacen seguimiento de dónde van. Pues ya sé, esta gente, cuando tú averiguas este tipo de actividades, cuál ha sido el procedimiento, pues el procedimiento, te diría que en el 100% de los casos, prácticamente, han cobrado nuestro precio. Es decir, con lo cual, vale, es un negocio muy... bueno, es un negocio porque no es legal, pero claro, pues puede ser un transportista, puede ser un pequeño constructor, que además al cliente final pues le dice, no, tienes que pagar esto porque esto es el único precio y tal. Paga buena esa factura, pero luego hace una gestión muy controlada. Algunos en menor escala, que es que lo digan directamente pues en un camino, y otros no, con negocios pues más planificados y demás. Cobran el precio de coste no clasificado de la gestión o de la planta de gestión de residuos y lo tiran. Claro, eso al final es un delito. Sí. Es una estafa. Es una estafa, claro. Es que incurren en estafa, claro. En muchos casos. Y bueno, y yo creo, también quiero dar la imagen de que eso ha mejorado muchísimo. Pero sigue pasando. Para que te hagas una idea, las cifras que manejábamos en el 2022, estábamos en el orden de unas 450.000 toneladas. Mira, estamos en 800.000. Es decir, ha habido pues una persecución de estas acciones. Yo también quiero decir, creo que hay una cierta concienciación de todo el tema sostenibilidad en general de todas las empresas. O sea, es evidente a favor pues, de que hay que hacer las cosas bien. Las constructoras pues, de cierto tamaño cumplen con la normativa en general y demás, con lo cual hay yo creo, un viento al nivel de cumplimiento cada vez sea mayor, y nosotros lo vemos, porque hacemos, ya te digo, a través de estos seguimientos que tenemos contratados, cada vez, pues gracias a Dios, encontramos menos actividades detectives. Está más reconducido hasta el circuito legal. Pero sí que he vivido épocas pues, más duras, sobre todo en la crisis, donde esto se daba más, porque la gente pues, se buscaba más la vida, donde sí que veías eso. Y al final, pues no era un tema de voy a ahorrar 20 euros, no, era un intermediario que normalmente pues cobraba una gestión que no hacía. Y cobraba nuestra gestión. Cobra vuestra gestión, aparte de un importe muy, muy elevado, depende de lo que fuera la dimensión de la obra. Para los que no están muy familiarizados en las obras, la obra mayor, normalmente cuando haces un proyecto, sobre todo si es un proyecto de reforma que hay demolición, los técnicos debemos calcular de alguna manera el escombro que vamos a generar, ¿no? Y a partir de ahí pues se genera una serie de, se genera como una especie de aval, ¿no? Que eso es una medida de seguridad que me parece correcta, ¿no? Con eso, ya como una medida preventiva, ¿no? Hay un aval y corrígeme si me equivoco, pero y con ese aval pues tú vas, se hace una autorización al constructor correspondiente, el propietario, y va depositando una serie de escombro de forma periódica, así como lo va generando la obra, y se van generando unos albaranes, ¿no? Y de esta manera hay un poco un control, ¿no? Hay un control que se puede desviar o no, pero hay un control. En las obras menores no existe esto. No. Inicialmente la obligación era la misma, pero se vio muy complicado y se decidió que las obras menores, que es un residuo doméstico o urbano, pues se quitara ese control. Otra cosa es, y eso lo sabemos todos, que a veces pues, haces una reforma obra menor y luego vienen 100 toneladas. Es decir, se han cambiado todo el piso. Sí, se genera. Sí. A veces, pero no debería ser. Sí. Una obra menor, una obra de esas de licencia express, deberían ser pequeñas pues, actuaciones de un baño o demás, pero ya te digo, tenemos muchas que no vienen con licencia y son cantidades grandes también, con lo cual ves que hay también reformas pues a veces escondidas en ese tipo de obras menores. El tema de la fianza se deposita ante el Consejo, ante nosotros, y hay por una parte unas fichas que te ayudan a hacer el cálculo, es decir, tú dices qué tipo de obra es. Esto ya existe en Madrid, existe en otras comunidades, en Cataluña, y luego lo que haces es calcular, puedes subir esa ficha o como tú como técnico puedes decidir hacer tu cálculo también y justificarlo, porque eso no deja de ser una media de lo que puede ser tu obra. Pero si tienes una obra especial, una obra determinada, pues hacer tu cálculo y como técnico lo firmas y calculas pues una cantidad de residuos a generar, una parte que puedes reutilizar,
reutilizar está permitido en la propia obra, y al final pues calculas cuál es una fianza, una garantía de que los vas a gestionar bien. Además, esa garantía es del 125%. Y está pensada que sea un 25% más, por si haces una gestión incorrecta, que ese dinero se puede dedicar a ir a recoger o hacer limpiezas de ese tipo de residuos que están tirados por ahí. Para que te hagas una idea, bueno, a veces también cuando dices el precio, se critica, oye, pues reciclar, esto es algo que me sobra, tener que pagar por algo que me sobra. Yeah. Pues para pequeñas cantidades de fianzas, es decir, cuando te haces una casa y estás hablando de fianzas de 1.000, 1.500 euros, prácticamente nadie pide la devolución, es decir, está pagando 2 veces el residuo. Y esto es algo que intentamos nosotros decírselo a los clientes, pero los clientes, como tú lo sueles pagar normalmente al hacerte la licencia de obra, no te acuerdas, pagas, te crees que es un coste más, luego no te preocupas de ver esa trazabilidad, es decir, de tener al que se te lleva el residuo, decirle, oye, di qué es esta licencia, porque luego yo pediré un certificado a Mac Insular y poder recuperarla. Y entonces, en muchísimos casos, se está perdiendo. Pero te hablo de millones de euros que hay pendientes. Millones de euros. Millones de euros, claro. Estás hablando de que si tú vas a hacer una demolición muy importante y pues esos residuos, pues 20.000 euros, pues te vas a ocupar en recuperar esa fianza, o incluso en algunos casos no la vas a poner en efectivo y vas a poner un aval bancario que se puede y recuperar esa. ¿Se puede hacer un aval bancario? Pero cuando son pequeñas obras, o no tan pequeñas, obras nuevas, de una casa o demás, donde la estimación de residuos siempre es poco. 100 euros, pues la gente se olvida o no se preocupa de cómo funciona este sistema. Nosotros hacemos bastante labor de concienciación cuando hacen el contrato, les decimos, oye, puedes recuperar, esto es una garantía, pero aún así hay muchísima gente que lo ha pagado 2 veces. Por una parte ha pagado la gestión y por una parte no ha recuperado. Y para recuperarlo entiendo que tiene que haber la trazabilidad que has comentado, que es que el constructor periódicamente pues vaya con el escombro y si no llega a la cantidad se le devuelve. Es así, ¿no? Sí, o incluso puedes exceder de la cantidad, no dejas de ser una estimación, o incluso si quedas por debajo, con un informe del técnico que expliques al Consejo de Mallorca el por qué, te pueden hacer esa devolución, ¿no? Lo único que tienes que preocuparte, lo que intentamos decir, es que cuando tú vayas a traer los residuos a instalaciones de Mac, nos des el número de licencia de obra. Ese es el código que nosotros necesitamos para luego hacer esa certificación de cuánto ha entrado esa licencia, cierras la obra, te emitimos el certificado y con eso recuperas el dinero. Y ya eliminas la posibilidad de que el constructor pues te lo pueda cobrar y lo pueda tirar en un descampado o lo guarde o lo utilice para él o cualquier historia, ¿no? O lo tire en otra obra de relleno, que también se ve de todo, ¿no? Sí. Bueno, la reutilización es posible y fomentada, pero en la misma obra. Solo en la misma obra. Vale, eso es interesante. No a nivel Mallorca, es a nivel España. Y el sentido, porque sí que, bueno, están foros donde los constructores dicen, oye, porque si tengo otra obra, no puedo reutilizarlo en otra obra. Bueno, pues al final es que se iría la trazabilidad, sería un descontrol, y donde sí se permite es cuando el mismo técnico que genera o tiene el control de ese residuo, pues lo pueda reutilizar y controlar cómo se hace en la misma obra. Claro, y aparte, pero tiene que estar reutilizado de una manera concreta para que cumplan las características técnicas que, por ejemplo, se precisan para un drenaje o para una compactación, porque si no, tampoco vale reutilizar escombro, ¿no? Porque a veces ves bloques, ves trozos y dices, tengo escombro para relleno, pero no, esto no es para relleno, hay que machacarlo, hay que tener los medios. Sí, es verdad que en la misma obra no te van a pedir un marcado CE porque vas a hacer un producto de eso, pero debe ser ahí el técnico competente, el arquitecto, el aparejador, el que dé el visto bueno a que ese uso es correcto para esto, pero lo que tú dices, es decir, a veces para un drenaje, para un relleno, a veces nos ha pasado que con una demolición incluso pues requieres de un relleno o una piscina que había la tienes que tapar porque la haces en otro lugar. Luego hay malos usos. Hay, a veces en algunos casos se va en reutilización y no es una reutilización. Es decir, se ha hecho pues se ha quitado tierra para meter eso. Entonces eso no es una reutilización. No es una necesidad. Eso debe haber mucho también. ¿no? Eso es una gestión incorrecta que el técnico pues no tiene que permitir. No debería permitir. De hecho, nos encontramos, yo tengo clientes que me vienen de tanto en cuando, sobre todo de antiguas gestiones, que era muy usual, pues cuando hacías una casa o demás, pues en el jardín,
dejabas los residuos de construcción antiguamente, en mucho pero todo tipo de residuos. Entonces, ahora, en muchos casos, cuando se ha ido a hacer pues, una piscina o se han ido a hacer una vivienda auxiliar o cualquier tipo de esto, se encuentran luego pues que ahí pues no deja de ser un pequeño vertedero y tienen que gestionarlo correctamente. Entonces, a veces pues te das cuenta de lo que es una gestión de reutilización correcta, que es que tenga un uso y un uso permitivo y técnicamente pues sea favorable, te ahorras costes de transporte de llevarlo a nuestra instalación, aprovechas el mismo residuo allí, menos emisiones de CO2, a lo que sería no, decir que lo reutilizo, pero haces una gestión. Y es el técnico lo verifica. El técnico es el responsable incluso en su ficha de residuos, decir que va a reutilizar una parte y esa parte que va a reutilizar, qué características ese material debe tener o permite para hacer una utilización correcta. No incorrecta. Y si tiene algún tipo de consulta, pues lo puede consultar con vosotros. Sí. Nosotros podemos, en lo que quieran, ayudamos y asesoramos a todo lo que quieran los clientes. Y cuando llega todo el escombro, me has comentado que la mayoría llega sin clasificar. Tenéis, me imagino, que una zona, ¿cómo funciona? Tenéis diferentes zonas, lo vertéis en un sitio y tenéis que, para que la gente lo entienda, si llegan 1000 camiones al día y vierten, tienen que ser los 1000 camiones seleccionados y se tiene que seleccionar. Tenéis maquinaria, pero tiene que haber casi un proceso humano o manual, ¿no? ¿Cómo va? No, bueno, te explico. O sea, si hablamos de residuos de construcción y demolición, tenemos en todas las instalaciones lo que llamamos un pretratamiento. Este pretratamiento se hace a través todo de maquinaria móvil con pinzas, que lo que hacemos es extraer todos aquellos impropios y elementos valorizables también, si hay férricos, si hay muebles que podamos recuperar, si hay neumáticos incluso en el residuo de construcción también que podamos valorizar energéticamente, pues todo lo que sean materiales superiores a 40 centímetros, es decir, a 2 palmos. ¿Pero interviene un humano? No. Esto directamente son con unas pinzas, no con unas pinzas. Un humano sí, porque lleva la máquina. Lleva la máquina, claro. Pero no hace la selección de manera manual. La hace con la máquina, pero es él visual. La máquina no detecta los trozos. No. Él visualmente lo que hace pues, es hacer esa selección. Es un trabajo enorme. En ese pretratamiento sacamos ese material impropio y valorizables también superiores, hierros, maderas que podamos compostar. Las maderas sin tratarlas las trituramos y las llevamos a compostar, hacer compostaje con residuo orgánico. Es un buen estructurante. Pues todo ese material luego lo trituramos, lo analizamos energéticamente si hay rechazo. Luego tenemos peones y tenemos gente que haga triaje algo manual. Sí. ¿Por qué? Nos llegan saquitos de furgonetas, demás, entonces esa labor los vaciamos, nos traen llenos, los tenemos que vaciar, o sea, llevamos a descargar las sacas y luego determinados elementos peligrosos que no deberían entrar pero nos entran, botes de pintura y demás, y así en esas playas de descarga esos peones lo hacen, o incluso que no debería fibrocemento, tenemos que tener una persona en cada instalación con todo el seguimiento por si se repone el mono, todo un protocolo, por si hay una descarga o dentro de un material que no debería entrar en nuestras instalaciones, pues nos entrará algo de fibrocemento para hacer esa retirada. Luego, una vez se hace ese pretratamiento, que se hace en las 8 instalaciones, ya viene un material pretriado, que si viene de los centros de transferencia ya va a las fábricas directamente al acopio para la fábrica y entonces sí que ya ahí empieza un proceso industrializado. Es decir, ahí pues se separan ya esos impropios o elementos valorizables de pequeño tamaño. Entonces ahí hay separadores magnéticos, recuperamos los férricos, hay separadores neumáticos, aspiramos y sacamos toda la parte de plastiquitos. Se aspira. Sale mucho también polvo, lo captamos y lo llevamos a un filtro de mangas y ese polvo también lo vendemos y lo sirve para determinados usos. Es decir, la máquina tiene la capacidad de aspirar con una presión que solo se lleva el plástico. Exacto. Bueno, tú le das una potencia y son unos captadores sobre las cintas sobre los que va el material y ahí aspiran. Aspiran al nivel que tú le des, pues a determinados pues plastiquitos finos, es decir, papel film que te pueda venir o cualquier maderita también incluso pequeña y polvo. Y el polvo pues lo recuperamos a través de un filtro de manga. Ya te digo, sirve para el polvo para uso de áridos también. Y luego pues tenemos separadores
balísticos, que lo que hacen es, pues también a través de un tambor que gira a alta velocidad, pues separa lo que son las maderitas, lo que son los plastiquitos de mayor tamaño, lo que no se comporta como una piedra, por eso es balístico, y rebota en el tambor y cae en una cinta, se atrapa a través del movimiento circular y acaba en otra cinta, ¿no? Entonces acabamos de limpiar. Y ahora tenemos un proyecto que será muy novedoso con el Consell Insular, que yo creo que bueno, tirará hacia adelante, que es acabar de mejorar el árido con unos sistemas que son de espectrometría a través de láser, que ya sobre el árido que hacemos te hacen una clasificación eliminando pequeñas impurezas que tengamos. Yeso, todo lo que tenga yeso, pequeños, por ejemplo, tubos corrugados que nos vienen Claro. de la construcción de lo que son, pues, de Sí, cables. dentro del bloque. Pero si te viene con cemento dentro y ha golpeado la parte de cemento, se comporta como una piedra y ha quedado en el árido. O cuando una maderita cae de punta y se comporta con árido. Es estadístico. Entonces acabaríamos, ya hemos hecho pruebas, limitaríamos el 99%, tanto del yeso como de los elementos impropios. Y además, puedes hacerle aprender. Es decir, es espectrometría, con lo cual si te viene un material nuevo, también teníamos problemas con las setas de seguridad rojas. Sí. Estas que Sí. se comportan como piedra y demás, pues puedes, si te viene un nuevo material, le puedes enseñar cuál es la espectrometría de ese material y te lo eliminará. Te lo eliminará por soplado. Estos te abre el material y él identifica con el láser qué tipo de material tiene que eliminar, tiene diferentes bocas de soplado, sopla y te lo echa a otra cinta y te lo acaba de eliminar, ¿no? Y bueno, ese es un poco todo el procedimiento, más una cabina de triaje que tenemos, que ahí pues para tamaños 80, 400 milímetros, la gente separa todo lo que son yesos, lo que son plásticos, lo que son materiales no férricos, aluminio y cobre y demás, y se hace en una nave, porque también hay riesgo de que puedan aspirar fibras pues de amianto peligrosas, en una nave sobre presión y con 4 horas máximo de trabajo allí dentro por cada empleado. ¿Cuántas personas sois para hacer esto? Porque claro, si llegan 1000 camiones y uno a uno, incluso las bolsas se tienen que seleccionar, es una locura. Sí, hay muchísima maquinaria móvil, hay gran parte de peonaje y para que te hagas la idea de cuánta gente que trabaje 8 horas en las 8 instalaciones sin contar los conductores, que esto pues varía más en función de la actividad que tengamos, pues actualmente estamos en unos 220 empleados. Es decir, es el volumen total. Hay mucho maquinaria móvil, Sí. hay muchísimo también triaje y no solo es residuo de construcción, es también pues, voluminosos, electrodomésticos y neumáticos. Cuando lo vamos mirando así ya no parece tan caro, lo que pagamos por metro cúbico. La expectativa de caro ya empieza a cobrar otra visión. También es verdad que mencionas el precio, que el cumplimiento de todo el mundo y el incremento de entradas que ha habido va a hacer que baje el precio. Es decir, el precio desde el último año ha bajado, el último año bajó un 4% y es probable que para el 2026 baje. ¿Por qué? Porque el volumen de entradas cada vez es mayor, con lo cual al final el coste fijo y la inversión pues, se puede repartir entre más usuarios que paguen menos. No, pero es un trabajo casi, lógicamente no es manual porque tenéis maquinaria, pero tiene que estar una persona y tiene que revisarse todo. Y claro, y te deben llegar camiones. Los más profesionales sí que debe estar más cribado y deben sobre todo separar el yeso, porque ahora entraremos en la característica nociva de cada material, ¿no? ¿Cuál es el peor para reciclar? ¿Cuál es el más nocivo? El que no puedes reutilizar. Bueno, nosotros actualmente el problemático diría que es todo aquel residuo peligroso que te entra y entonces ese no lo podemos reutilizar. Ese va a vertedero, pero no hay vertedero de residuos peligrosos en Mallorca. O sea, lo único que hacemos es clasificarlo y lo entregamos para que vaya a la península. En gestión debería estar hablando pues, ¿no? de botes de silicona y demás. Eso es un porcentaje. Y el otro porcentaje que ahora estamos mirando de valorizar gran parte ya es el pladur y el yeso. El pladur y el yeso, pues a fecha de hoy se puede, si está bastante bien clasificado, estamos que ya el pladur puesto la parte metálica, es decir, y demás, se puede hacer un machaqueo y un aprovechamiento de ese yeso porque ya te permiten en el yeso nuevo meter una parte de reciclado. Problemas es que aquí en Mallorca no tenemos una fábrica de yesos o demás, con lo cual lo vamos a tener que llevar a valorizar fuera. Al final no tenemos fabricantes aquí actualmente ahora de yeso. Es un tema importante porque no hace tanto se hacía sobre todo la compartimentación interior con ladrillo.
¿no? Y ahora no te diría que el 90%, no lo sé, a lo mejor me equivoco, se hace con pladur y falsos techos. Es decir, que hay una gran cantidad de tabiquería, de residuos, que no puedes eliminar, que no puedes reutilizar, porque el ladrillo y el bloque sí. Sí, sí, eso nosotros hablamos a los técnicos que tienen que ir cociendo esa mentalidad de lo que se llama el ecodiseño. El ecodiseño es cuando yo planifico ya hacer una obra, debo planificar primero que los materiales duren lo máximo posible. Es decir, luego que el edificio lo pueda reutilizar de diferentes usos posibles. Es decir, que cuando tenga que volver a cambiar el uso de ese edificio, si quiero hacerlo, local comercial, vivienda, o quiero hacer una oficina de abogados, una industria, es decir, esté planificado para que eso sea fácil y genere la mínima cantidad de residuos. Es decir, tienen que empezar a tener pues toda esa conciencia que no solo pasa en construcción o edificación, en economía circular, va a pasar en todo. Es decir, cuando yo fabrique un móvil, cuando yo fabrique una lavadora, tengo que pensar en cómo hacerlo para que eso sea lo máximo reutilizable posible, que dure lo máximo posible y que luego los materiales, una vez acabe la vida útil de ese material, pues sean reutilizables, es decir, sean fácilmente desmontables, fácilmente reaprovechables en nuevos usos. Y esa mentalidad es la que también deben ir cogiendo los técnicos, arquitectos, constructores, pero sobre todo el diseñador, que es el arquitecto, debe empezar a pensar en eso, debe empezar a pensar, o ya está obligado, yo creo, ya a hacerlo y darle a su cliente no solo un producto pensado para mañana, sino pensado para el futuro. Es decir, que pueda reutilizarse sus materiales, que pueda reutilizarse el uso de ese edificio y pensando pues en una vida que sea, ya lo hacéis, energéticamente lo más sostenible posible. Es decir, pues en esas viviendas pues cada vez más sostenibles y mejor. Al final, como menos residuos se generen en el futuro, mejor. Es decir, eso sí que es una política, no entramos nosotros cuando ya se ha generado y tenemos que tratarlo, pero como menos residuos se genera es mejor. Sí, pero esto que hablas es muy interesante porque si tú ya conoces todo el sistema de reciclaje al diseñar, si tú tienes un incentivo, por ejemplo, en lugar de utilizar pladur interior, utilizas ladrillo bloque, ya sabes que todo ese material se va a poder reutilizar automáticamente, porque al final es un buen material para vosotros para hacer grava, para hacer compactados, ¿no? En cambio, el yeso entiendo que tiene dificultades. No sabía que se podía reutilizar la parte del yeso en el nuevo. No sé desde cuándo está esto, no tenía ni idea. Sí, sí, y el pladur, pero sí, determinadas características. También, ¿no? Una parte. Pero entiendo que es de los residuos que a vosotros crean más problemas. Si encima no tenéis planta, lo tenéis que mandar fuera. Vamos a empezar ahora con una empresa de la península a ver de reciclarlo, hacer unas pruebas, pero hasta ahora, claro, empezó siendo, para que te hagas una idea, del orden del 0,5% de lo que nos entraba, yeso y pladur, ahora está por encima del 1,5%. En pocos años. Y es decir, irá más, muchísimo. Irá más, porque la muchísimo. Y esto lo estábamos llevando a sí que ha vertido. Y ahora estamos buscando soluciones que entonces pasaremos el 99% de reutilización. Pero es algo pues que tendrá que cambiar. Es decir, el técnico tiene que saber que al poner ese material pues tiene unos problemas de luego cuando acabe la vida útil o si quiere hacer reformas y demás y va a tener que derribarlo, pues tiene unos problemas de reutilización, no como el ladrillo. El ladrillo se puede reutilizar infinitamente. Claro. ¿no? Otros tipos de materiales. Es verdad que ya empieza a haber pladures que son reciclables, vale. pero seguramente son todavía más costosos. Seguro. Demás, pero eso tendrá que ir cambiando. Y otra de las cosas que probablemente sucederá es que a los fabricantes de pladur, al final deja de ser pues les van a obligar a hacerse cargo del reciclaje de ese residuo. Es decir, a la recogida, igual que pasa con los scraps que ya hay de las empresas que tienen de responsabilidad ampliada, que conforman los fabricantes, pues que cuando hay determinados productos que requieren un reciclaje, pues son ellos los que se tienen que encargar ya de recogerlo y pagar a los gestores, como son nosotros, pues la correcta gestión de estos residuos. Y tú lo pagarás cuando compras el nuevo, ya estás pagando una tasa para reciclarlo cuando no acabe su vida. Pero es interesante que podamos reciclar esta cantidad del volumen que llega.
nunca me lo hubiera imaginado. Vino y lo entendí, pero la verdad que me parece súper interesante. Y me imagino que os vienen la mayoría más o menos controlados, pero debe venir residuo de todo tipo. Seguro que os habéis encontrado sorpresas de todo tipo. Te puedes encontrar cualquier cosa en contenedores, ¿no? Porque Sí, sí, bueno, anécdotas tenemos sí, pero muchísimas. alguna que puedas... Bueno, desde armas de fuego, tenemos que ir a la Guardia Civil. Armas de fuego. Desgraciadamente que tenemos incluso un contenedor. Pero perdona, esto en los camiones que te traen, Sí. no en contenedores que se recojan, ¿no? Porque luego entraré que a veces ves contenedores que han tirado de todo, eso también intervenís de alguna manera, ¿no? La autoridad local entiendo que os trae el residuo. Sí, Lo tenéis que van a gestionar. recogerlo y no lo traen. Pero esos son ya directamente de camiones que os traen, que armas de fuego. Han venido, nos han entrado pues hasta una granada, nos han entrado desde Una granada. Limpieza, es decir, que esto pues llamamos a la Guardia Civil y lógicamente vienen enseguida. Y demás, luego tenemos problemas graves con bengalas náuticas que nos entran. Hay gente que lo tiramos en un contenedor de obra o te lo tiran en un contenedor en un punto verde de voluminoso y luego nos entra y eso causa problemas de incendio. Tenemos que ir bien alerta y separarlos. Tenemos, de hecho, nosotros un contenedor pirotécnico preparado para las que recogemos, tratarlas ya correctamente. Y nos entran todo tipo, bueno... Como anécdota, tuvimos, al final lo gestionamos con la delegación de gobierno, pero también de una limpieza nos entró unos féretros con restos. Es decir, de una limpieza pues, de un pueblo de aquí, de Mallorca. Y dices, oye, ¿y esto cómo puede acabar aquí? O sea, Vale, no, es que es todo lo que sobra y hay anécdotas pues de todo tipo. Claro, pero el que no está conectado se cree que tiramos el escombro y que nadie lo revisa, ¿no? Y al final es súper meticuloso. Es decir, separáis hasta los trocitos pequeños, claro, lo encontráis todo. Piensa que nosotros al final tenemos un producto que tiene que cumplir un marcado CE claro. para poder revender, porque si no, no tendría sentido nuestra actividad, con lo cual determinados materiales lo tenemos que separar todo y acaba apareciendo bien en el triaje pretratamiento este que te decía o en la cabina de triaje o me saldrá en el neumático pero en algún sitio acaba apareciendo ese material que no es apto para Perdona, José, he encontrado un féretro por ahí. Bueno, esto pues es un problema, tuvimos que acordonar la zona y nos costó, luego llamar a la Guardia Civil, tuvimos que hablar con delegación de gobierno al final y lo tuvimos que volver a recoger. Es decir, porque yo cuando llegué ahí y vi que teníais muy separado, estaba familiarizado con el hormigón, ¿no? Me llamó mucho la atención donde teníais el cable, ¿no? Porque eran montañas y montañas de cable y el cable hay que arrancarlo, ¿no? Alguno está separado, pero alguno hay que quitarlo de forma manual, me pareció súper curioso. Luego también vi todo el tema de mobiliario que has comentado, vi también todo el tema de electrodomésticos, que eso sí que me parece un residuo muy complicado, ¿no? de eliminar de alguna manera. Me imagino que como está compuesto por aluminios, metales, cobres y plásticos, me comentaste un tema muy interesante que era que los reparabais, ¿no? Y les dabais una segunda vida. Ahí había como un taller, una pequeña fábrica de reparación. Me pareció súper curioso. Y también vi una carpintería. Que la madera que llegaba incluso se fabricaba un mobiliario, vi como también unas jaulas, ¿no? Puede ser, ¿no? Unos gallineros. Gallineros, bueno, coméntame un poco esto porque la verdad que me pareció interesante porque al final ya no es solo revender el material, sino que con el material que llega creáis otro, ¿no? Y le dais otra, pues es una pasada. Eso es algo muy novedoso que también potenció y fue muy pionero el Consell de Mallorca al proponerlo. Que no es solo ya la valorización material de residuos, sino si podemos darle una vida útil todavía y que no sea residuo y darle una segunda oportunidad, pues lo hacemos en las instalaciones o incluso lo que viste, que es hacer mejores materiales, que se llama upcycling, que es hacer un mejor material del que vino como cuando era residuo. Es decir, por ejemplo, los palés de construcción o maderas, hacemos muebles. Es lo que viste, por ejemplo, los gallineros que se venden, se han hecho con las rejillas. Eso está hecho todo con palés y con madera que viene de residuos de construcción y demolición. Hacemos pues cubos de reciclaje, hacemos bancos, hemos hecho barras enteras para hoteles. Hay una carpintería, tú lo viste, totalmente industrializada, que hacemos pues con materiales que te vienen. Hacemos algo que es mejor de lo que era ese material antes, que es el upcycling. Intentamos pues dar eso. De hecho, lo hacemos con Fundación de Xalles, que es una empresa que además la gente que tenemos pues es de reinserción social y tiene mucha demanda.
Es decir, han montado, bueno, yo estuve en la inauguración ahora en Manacor, solo una tienda, una parte de la tienda dedicada a este tipo de mobiliario. Y tienen, pues, es muy llamativo y muchas salidas. Sí que es verdad, pues que el volumen es según lo que te venga, pues por reciclar, una cantidad, pues en función de lo clasificado que te venga y en buen estado, pero se vende todo. Y de los electrodomésticos también. Es decir, si vemos que está estropeado, pero lo que se ha estropeado, pues una placa electrónica o es algo que podamos reparar, y como tenemos de muchas, que nos entran muchos, tenemos separados materiales, montamos y los vendemos para segunda residencia, segundos usos, gente que no tiene recursos, y damos un año de garantía. Es decir, tenemos que cumplir. Dais un año de garantía. Sí, por ley. Tienes un técnico. O sea, tenemos que tener ahí pues todo un procedimiento de calidad, de luego de termos, lavadoras. El otro día estuve con una visita y vendimos pues, un secador planchador. Es decir, ya había entrado, se arregló y se vendió todo tipo de materiales. Y el electrodoméstico que no se puede reutilizar, que lo separáis por piezas, ¿no? Bueno, ahí lo que tienes ya es un proceso industrializado y salen básicamente 4 materiales. Elementos metálicos, elementos metálicos pero no magnéticos, es decir, estás hablando de aluminio y cobre. Luego plástico, que también vendemos para reutilizar, plástico y vidrio, lo enviamos a Valencia y se reutiliza. Y pellets de las espumas que tienen, que también lo llevamos a valorización energética. La complicación es la parte pues, que tengan aires acondicionados, sobre todo y neveras, que tienen la parte de gas CFC. Sí. Entonces hay que hacer una extracción de ese elemento que es peligroso, lo extraemos, lo metemos en unas bombonas y esas bombonas se llevan a incinerar. La incineradora aquí no da suficiente temperatura para quemar esos gases peligrosos y lo llevamos al Lyon. Tienen que quemarse a más de 1800 grados. Y el móvil. Y se vende todo, luego el hierro, el aluminio, el plástico, todo. Y vi un montón de muebles también. ¿Qué hacéis con los muebles? Bueno, si vienen muebles de determinados antiguos o demás, se restauran y se vuelven a vender, o que puedan ser sillas, material que todavía pueda tener un uso, pues Deixalles es muy conocedor de este sector, lo restauramos y lo vendemos, y luego lo que te comentaba, hacemos muebles de todo tipo, bancos para sentarse, de estos de jardín, maceteros, todo tipo de mobiliario con maderas que sacamos de los residuos y los construimos. Y ahora estamos mirando, también nos entra muchísimo plástico de una empresa de Barcelona que nos traería pues esas mismas barras que utilizamos como maderas para hacer mobiliario, pero de plástico. Que tienen además pues los puedes hacer de color azul blanco para mobiliario urbano o determinado mobiliario, pues también es muy llamativo y se ve que es reciclado y les das un valor superior al que tenían cuando era ese material que entró como residuo, que pues era una caja de frutas. Es súper interesante. Y me parece que solo la gestión de esto, la cantidad de camiones que llegan y poderlo hacerlo a diario, que esto no para. Son 2 turnos seguidos sin parar. ¿Y cuánto habéis tardado en llegar al 98% de reutilización? No, la verdad es que al principio, nosotros, para que te hagas una idea, nosotros por encima del 95, 96 ya estamos desde el primer día. Es decir, al no tener vertedero teníamos que estar en esas cifras porque tenemos que reutilizarlo todo. El grado es cuánto mix de categoría, o sea, tenemos una parte que reutilizamos para rellenos de cantera, restauración, es decir, que es gran parte del material, es el primer fino que me entra, 0,15 milímetros, que es básicamente tierra y polvo que no hace un buen árido. También lo he utilizado para sellado de vertederos, incluso para modelaje de algunos campos de golf, jardineros se lo llevan, pero eso es una categoría de valorización material. Luego hay otra que es la del residuo de construcción y demolición, que ya son los áridos. Eso es mejor, porque le das un uso en construcción de nuevo. Luego tienes un 3 o un 4% de valorización energética, plásticos y demás, maderas no tratadas que no podemos reutilizar, a valorización energética a través de incineración. Y un 1%, un y pico por ciento, pues que son esos elementos, yeso que no podemos recuperar o elementos peligrosos. Entonces, más que mejorar el porcentaje total, que ese ya lo hemos tenido siempre muy alto, podemos ahora subir si conseguimos con los yesos un 1%, mejor, o además es el mix, conseguir cada vez pues más dentro del uso de construcción.
más que a lo mejor en el tema de restauración. Hablando de uso de construcción, me comentaste el tema de que estáis trabajando en un hormigón, que me pareció súper interesante. Sí, bueno, lo que estamos haciendo es separar todo lo que nos entra ya de determinados pues, estructuras y estamos certificando ya lo que serían pues, un hormigón. Es decir, para dar usos pues, más cualificados y un producto de mayor valor añadido del material que hacemos, que era un mixto, ¿no? Entonces, pues ese material estaba juntamente con el ladrillo y con el resto de áridos, y ahora lo que estamos intentando es una parte, porque también es bueno que en el otro haya cierta parte de hormigón, pues separarlo y dar pues unos áridos reciclados que serán provenientes del hormigón, que tendrán mayor calidad y mayores usos. La verdad que, José, me ha quedado todo súper claro y creo que es súper interesante, y creo que la gente pues se va a concienciar mucho más y va a entender un poco lo que es el proceso. No es tirar el material en una saca y pagar por ello, sino que hay un trabajo enorme detrás, y la cifra del 98% me parece una auténtica locura. ¿Cómo ves la situación actual? Es decir, ¿cómo están? Porque según este sistema estamos muy bien posicionados en Europa, ¿no? Que parece como que sitios como Alemania tienen una política eco mucho más avanzada que la nuestra, o incluso hablando con clientes unas restricciones mucho más altas aún, pero nosotros en el tema del reciclaje estamos varios pasos por delante. ¿Qué expectativas y cómo ves la situación actual? Dices que estás batiendo récords, nunca lo hubiera dicho, pero bueno, tiene una lógica, que es por el tema de que estamos trabajando sobre todo en reformas, ¿no? ¿Cómo ves el panorama actual y el futuro? Pues bueno, yo creo que a nivel de instalaciones y de gestión, pues lo vemos, nos viene a ver de todas las comunidades de España, es decir, estamos pues en un nivel muy avanzado, pero tenemos camino por recorrer. Camino por recorrer, yo creo, porque va a haber cada vez más innovaciones tecnológicas para gestionar mejor y separar mejor esos residuos, para poder automatizar esos procesos y cada vez pues a lo mejor requerir menos trabajo humano, que es un trabajo pues difícil y demás de triaje. Y luego mucho camino en lo que sería lo que te hablaba de tener esa conciencia a la hora de construir, de tanto los técnicos, de pensar en ese ecodiseño, de pensar en materiales de kilómetro cero, en material sostenible, en cómo, en qué va a ser, en que tenga ese mínimo mantenimiento, mínimo consumo energético, es decir, mucho trabajo que históricamente pues ha costado que se hiciera, pues que cada vez los técnicos lo tengan integrado, que yo creo que además la gente joven ya sube con toda esta ideología, y mejorar luego los productos que podamos hacer con los áridos y demás, ¿no? Y creo que nos falta información, porque yo me dedico al sector y no tenía ni idea de todo esto. Tenía unos conocimientos y entiendo que pues, la persona promedio que no está en este sector no tiene ni idea. Y creo que vosotros estáis haciendo una labor muy interesante de marketing, pero creo que tendría que haber más canales de difusión. Y sobre todo también saber de qué materiales disponemos para reutilizar, que es súper interesante. Tenemos hasta hormigón, lógicamente, no es un hormigón estructural, pero tenemos muchas posibilidades. Tema de la IA. ¿De la? IA, inteligencia artificial, Sí. ¿os ha influenciado en algo en este sector? ¿Ha evolucionado o de Sí, momento? yo creo que va a influenciar mucho lo que te comentaba en equipos que van a salir, como este que te comentaba ahora para acabar de limpiar. No deja de ser un equipo que puedes enseñar, puedes hacer machine learning al final de qué tipo de elementos te interesa separar. Ya también incluso hemos visto maquinaria que puede del material, la grava que sacas, separar el hormigón del que no es hormigón. Es decir, podrás hacer un material mucho, mucho mejor. Identifica a través de imágenes cuál es hormigón y cuál no es. Entonces te puede hacer esa separación. Y entonces todo lo que pueda ser también triaje a través de maquinaria móvil, alimentación de maquinaria enlapada, yo creo que todo esto poco a poco son trabajos muy constantes, muy iguales, que la maquinaria va a acabar o pudiendo controlar desde fuera, pero casi hacerlo de una manera totalmente autónoma. Y para ir terminando, ¿qué recomendación darías al sector de la construcción o a los técnicos que nos dedicamos a esto? Porque entiendo que a la hora de diseñar tenemos muchos caminos y a lo mejor por desconocimiento pues no estamos actuando en la dirección correcta, ¿no? Para luego garantizar una reutilización casi total del material. ¿Qué recomendación darías, aparte de información, que lógicamente creo que nos falta y debemos visitar al menos una vez la fábrica para entender lo que se hace ahí? Hombre,
Yo una recomendación, y tú eres el ejemplo, es que los técnicos están todos invitados. Sí, sí, Visiten y sí, lo vean. sí, Es sí. decir, que al final vean pues aquel residuo que sale de su obra o demás, qué camino sigue y cómo se tiene que hacer para acabar pues lo que tuviste. Es decir, a veces pues sacamos un material, pero cuando ves lo que nos entra, digo, es espectacular. Es decir, porque el material que te viene pues muy mezclado, muy contaminado y sacas un material pues para un uso Mm. muy bueno. Formarse, es decir, creo que todo el tema, lo que te he comentado, es decir, de tener esas trazas en, lo que, en tu diseño, en tu venta al cliente, pues tener como uno de los pilares y valores en tu esto, pues todo el tema de sostenibilidad y de uso. Creo que eso va a ser un valor añadido que va a ser exigible y va a ser necesario. Y luego que pierdan miedos y busquemos maneras de usar materiales reciclados. Es decir, a veces es muy cómodo, porque incluso a veces la materia prima todavía es muy económica, Ya. entonces usar, incluso traerla desde, desde Italia o desde China o desde donde sea, pues materiales que usáis en la obra, hay que pensar en materiales de aquí, locales, que eso también da un valor añadido, es decir, Sí. menos emisiones. Es decir, ahora no están internalizando esos materiales el coste ambiental que tiene todo ese traspaso, esa transferencia, ese coste de transporte, Mm. esas emisiones. Es decir, eso llegará. Con lo cual tenemos que trabajar, yo creo, con materiales locales, más de aquí, de kilómetro cero, y todo lo que podamos utilizar reciclado, pues quitar esos miedos. Y bueno, como tú sabes, porque estás pues con ideologías y que sin, ¿no? Tipo de montar lo que hablamos del clúster, es decir, Mm. colaboración Mm. entre arquitectos, promotores, constructores, de cómo podemos hacer para ver tus necesidades y cómo puedo yo cubrirlas con estos materiales y hacer pruebas y ver que si funcionan, pues eso extenderlo al máximo posible. Sí, creo que es importante entender, conocer, porque personalmente no tenía esta dimensión, no me lo imaginaba. Y has hablado de formación. Para finalizar, ¿qué le recomendarías a alguien que le haya gustado este tema y se quiera especializar en esto? ¿Qué formación puede seguir? Bueno, yo os diría que ahora además está muy en boga, o sea, yo lo veo porque tengo mi gente y Sí, la formamos, todo lo que sea economía circular es una industria que viene de futuro, o sea, es todo un segmento de trabajo muy importante que van a tener todas las empresas sí o sí que tener mm, pues esa responsabilidad social corporativa y esa exigencia dentro de sus organizaciones. Y hay cantidad de cursos de formación y además tienes que tener esa formación, aunque sea no especializada para que te vayas a dedicar 100% a eso, pero sí tener ese conocimiento y esas ideas de lo que te hablaba, es decir, del ecodiseño, de la reutilización, de la generación menos de residuos, de la sostenibilidad, porque va a ser una de las piezas angulares que cualquier empresa tiene que tener dentro de sus valores y dentro de su misión en su actividad, ¿no? y animar a crear, ¿no? Que podemos crear. Con el residuo podemos crear cosas. Estamos Eso sí. pensando y trabajando en En eso ello. sí, es decir, te da. Sí, sí, Además, sí. gusta. Es Sí, decir, sí, gusta, gusta. cuando ves las cosas, Tiene sentido. tiene mucha, Mm, mucha venta y cada vez más mm. cuando ves pues, que este material viene de reciclado y eso pues le da un cierto, pues también para el consumidor final le da un valor añadido, pues está Añadido. haciendo pues algo más positivo y luego tiene un cierto grado también a nivel creativo, a nivel de diseño y demás. Y tú has hecho también cosas Estamos de trabajando, reciclaje estamos en ello, sí. y tienes Sí. ese gusto y al final, oye, pues estás utilizando o alargando la vida de un material que antes se desperdiciaba. Pues muchísimas gracias, José. A Me ti, ha encantado y seguro que hemos aprendido mucho. Muchas gracias. encantado.